Hoy en el Journey tengo el gusto de conocer y de sentarme a platicar con una actriz que ha ido construyendo su camino con mucha autenticidad y mucho compromiso. Ella es Tapatía, Mm, egresada de Casa Azul, y la has visto en Ojitos de Huevo, Putas Redes Sociales y en su más reciente Valiendo Madres. Ayer me la aventé. ¿En serio? Además de su carrera como actriz, también está involucrada en iniciativas sociales muy valiosas como Carita, Mm. AC y música accesible, que buscan acercar al arte a personas con discapacidad. Bienvenida, Paola. ¡Woo! Que se ¿Cómo escuchen los estás? aplausos. Ya basta. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta de venir. Casi no venía porque sufrí una alergia, Un pero aquí incidente. estoy. Un incidente, pero Muy estoy feliz de bien. estar aquí. Oye, te fuiste a la montaña. Me fui a la montaña el domingo. ¿Y qué tal? Fue mi primer hike, porque ya estoy en esa edad, ¿no? De que o corres maratón o vas a conectar con la Tiras naturaleza. pa'l monte. Sí, y decidí tirar al monte y la pasé muy padre. ¿A dónde fuiste? La recomiendo porque también esta ciudad es tan caótica, tan jungla y a veces uno está abrumado, en Sí. depresión o con ansiedad y lo que necesitas puede ser ir a conectar con la naturaleza. O Fíjate sea, que yo estuve viviendo 2 años aquí y sí estábamos muy, así muy ya como con el tedio de la mm, cotidianeidad de la vida y del sí, ruido y de todo lo que esta ciudad hermosa te ofrece y te quita y te da. sí, justo. Yo siento que yo siempre estoy a prisa. Aunque no tenga prisa, siempre tengo prisa de, Sí. porque es la ciudad, como lo que te contamina vivir en esta ciudad, de que todo es a prisa y tienes que hacer más cosas. Y en realidad a veces ni tienes prisa. Bueno, entonces eres de Guadalajara. Soy de Guadalajara, Colonia Bugambilias, por ahí me de dijeron. Bugambilias. Un saludo a todos los de Bugambilias. Sí, 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 es Ciudad Fraccionamiento Bugambilias, ¿no? Sí, es Ciudad Bugambilias. Ah, Ciudad Bugambilias. Bueno, estaba investigando y yo sé No, que bueno, así se llama Ciudad Bugambilias, pero no es una ciudad. no, no es, No. es como ¿qué se le podría decir? Como un pueblo, nada, no es cierto. No, es como una Rancho. sección de la ciudad, ¿no? Sí, es una sección que está muy lejos, nunca Estaba nadie quiere viendo. irme a visitar cuando voy, pero está muy bien, son casas, Está pegado al Cerro del Tajo, ¿no? exacto, sí, son casas Sí. más en el cerro, con más naturaleza, más tranquilidad, pero el tráfico para ir al centro de la ciudad sí es horrible. Bueno, ya el tráfico para salir de la ciudad. Sí. A mí me encanta Guadalajara y obviamente como turista y me imagino que ustedes los odian. O no los odian, pero pues les generan muchas cosas Mm, que no, a lo mejor no estaban acostumbrados en los últimos 10 años. Me encanta Guadalajara, siento que es una ciudad hermosa. Siento que es de las pocas ciudades en las que vas en la calle y te sonríen. ¿ah, sí? Siento, Ah, y te digo, yo soy muy, bueno, no trato de hacer, tengo esta cosa que me gusta ver a la gente y de repente tal vez no me puedo aprender su nombre, pero sí su cara la ujú, puedo recordar con el tiempo. Y precisamente en Guadalajara me acuerdo que está esta cuestión de que la gente te sonríe, o sea, que tienes esta amabilidad, que tienes, no esta cosa como o sea, como dicen que en México somos serviciales, no, o sea, tienes esta cosa de buena vibra. sí, genuinamente, ¿no? Exactamente, Como que sí te dan la bienvenida y así. exacto. Eso de los turistas y así, no lo sé, porque ya llevo como, no, no, como, llevo 14 años viviendo acá. Fuera de la ciudad. Ajá, Pero va seguido, o voy ya no. seguido, pero cada vez menos, Sí. la Sí, verdad. cada vez te representa más esfuerzo Sí, digo, me identifico contigo porque, eh, pues digo, independientemente de lo que llega a costar o la movilidad o la logística, como que también muchas veces yo lo siento que es como cambiar del shift, o sea, cambiar de energía. O sea, siento como que de repente llegas y, y eres raro o eres, no sé, o estás con otra energía. sí, No sé si te sí. pasa eso. Sí, siento que aparte, pues ya no es lo mismo estar viaje y viaje, ya con la edad se vuelve más cansado, Te entonces, duelen las rodillas. ajá, voy menos, lo disfruto más y también, pues la familia es trabajo, ¿no? Ir con la familia también requiere de tu atención, de tu Sí. paciencia, de tu concentración, entonces, pues sí, no voy tan seguido, pero sí me gustaría ir más seguido para no perderme muchas etapas de mis sobrinos, por Sí, ejemplo, y no perderme varias cosas. eso es lo que yo creo que al final termina anteponiéndose a cualquier cosa, como que de repente yo que acabo de ser tío también, de repente Felicidades. gracias, de repente es un mes, 2 meses, y estuve en el primer mes y en el segundo mes como coincidencia, o sea, Mm, sin buscarlo, como, sí, coincidencia,
Y ahora este tercero que no estuve me quedé así de... Hoy sí, no te pierdas esa etapa porque crecen tan rápido y no hay sí. vuelta atrás, que sí es bonito verlos crecer. Oye, y hablando de niñez, ¿cómo fue crecer en Guadalajara? ¿Qué recuerdas? Mm, bueno, crecer en Guadalajara fue bonito. Era muy divertido, porque aparte somos esa generación que todavía nos tocó que, pues, que no había redes sociales y no había tanta contaminación para estar todo el día pegado en una tablet. Entonces, yo me recuerdo que vivía en unos edificios y me encantaba organizar y salíamos a jugar todos, los niños de esos edificios y jugábamos, pues, varias cosas, como las cosas comunes de Sí, que las las traes, escondidas, las sí. escondidas y todo Pero tiene, eso. sí, sí he escuchado que tienen diferentes nombres en diferentes Ah, ¿sí? ciudades. ¿Cómo se dice en Monterrey? Las traes y escondidas. Creo que se le dice voto. Ah, O ¿en sea, serio? voto, voto por, y le tocan y se va corriendo. Ah, ay, no, bien largo, ya, Sí, ya ya sé, ya el sé. güey ya va en la O las esquina. traes, Ajá. o no sé, o sea, Sí. sí. También no me acuerdo porque fue hace mucho tiempo. Pero sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que, o sea, en mi infancia era bastante random porque, o sea, yo tenía, no sé qué tenía, pero Ajá. como que de repente me veían en la calle caminando solillo y me decían, pásale por una tortilla, mijo. Y pasaba a las casas de los vecinos. Guau. Antes súper seguro, Sí, pues. Ahorita qué esperanzas de hacer eso. y una vez me dijeron, te invitamos a una fiesta, pero tienes que traer tu tenedor. Y fui a mi casa y Ah. agarré mi tenedor y me fui y me senté. Y luego cuando le conté a mi mamá me dijo de que, ¿por qué hiciste eso? O sea, como, ¿dónde está tu dignidad, tu Ay, orgullo? no, pero me Y encanta esa sí, curiosidad de sí, niño, sí, de sí, querer experimentar. pero te terminas metiendo en problemas a veces que no quieres Sí. ganarte y que no quieres, digo, no en este caso, pero luego por andar de curioso, digo, terminas aprendiendo cosas siempre, siempre, siempre. Y a veces cosas positivas y a veces cosas negativas. Em, ¿Y tú qué crees que influyó Guadalajara para ti ser actriz? La verdad estoy desconectado totalmente. Sé que es una plaza grande cuando la gente va al teatro. Y sé que también el festival pues es grande Sí, y se de hace los más. cine, exacto, de los más grandes. ¿Cómo es la industria de la actuación allá? O sea, en qué momento es cuando empiezas como a verlo, a notarlo? Bueno, actualmente creo que Guadalajara ya es como el segundo lugar en todo México donde se filma más y está creciendo muchísimo la industria. En ese tiempo yo me acuerdo que iba a unos cursos, bueno, me la pasaba viendo novelas, Ujú. entonces yo ya sabía desde muy chiquita que quería ser actriz. Entonces yo, ¿De qué novela te acuerdas? bueno, mi primera novela fue Luz Clarita. Ah, lo has comentado, ¿verdad? Lo has Sí, comentado. no, O sea, no es me que acuerdo te dónde dije busqué, eso. que te ayudó Ah, para ya sé, en un inspirarte. video. Sí. Sí, mi primera novela fue Luz Clarita y Aventuras en el Tiempo, Cómplice al Rescate, a todos los conozco perfecto, bueno, por la tele. Y pues nada, yo empecé a estudiar en una escuela que se llamaba Ofelia, no, Ofelia Cano, hice unos cursos y después, De actuación. ajá, de ¿Qué actuación. edad tenías? Yo creo que tenía como 10. O sea, súper chica. Ajá, súper chica. Y después me metieron a una escuela que se llamaba Escena 3, que era la única como de, pues que era muy completa, que cantabas, bailabas, actuabas, y ahí estudió también María León y Fátima Molina, que Ya. son grandes artistas. Sí. Sí, a esa edad yo lo veía más como todo un juego y no me acuerdo mucho si me dejaban tarea o así, pero lo que sí recuerdo es que teníamos que ensayar para las presentaciones que íbamos a hacer. Entonces, pues sí tenía esa disciplina en esa escuela porque era algo que me gustaba y que sí me daban ganas de explorar. Pero así que tú digas, wow, Paola la disciplinada, tampoco, no me voy a Sí. colgar. Ay, Es que bueno, es difícil, la verdad. sí, Y muchas personas entran a esta industria pensando que es puro glamour y que es o sea, como dicen, que la felicidad dura muy poco. Y siento que la felicidad del actor dura un poquito menos que la felicidad ah, normal. sí, ¿por qué crees eso? Pues precisamente por la disciplina que tienes que hacer, porque muchas veces tienes que quedarte callado a proyectos que vas a estrenar, o muchas veces no Mm, puedes decir nada, muchas veces estás esperando. O sea, siento como que la felicidad del actor es o sea, estás esperando el trabajo. Te sí, llega es el verdad. trabajo y luego no puedes hablar del trabajo. Y luego también, si no tienes trabajo, pones tu felicidad en manos nada más
pues de tu rol de actor o actriz. Si no tienes trabajo, entonces no estás feliz. Si tienes trabajo, entonces estás muy feliz. Sí. Y no debería de ser así, pero sí Sí, es se te una olvida tu realidad. persona, se te olvida Exacto, se te olvida tu trabajar tu persona. espíritu. Sí, yo creo que hasta ahorita al fin logré entender y separar un poco, ahí voy, porque yo siempre he pensado que no hay ninguna meta, la vida es un sub y baja, pero como separar este rol de Paola actriz del rol del ser, porque antes de verdad si no tenía trabajo, o sea, por ejemplo, ahorita ya llevo varios meses sin trabajo, Ujú. estaría deprimidísima. Y ahorita no, estoy como disfrutando otras cosas, aprendiendo otras cosas. Y llega un momento en el que Guadalajara te queda chico. Pues En cuestión de conocimiento, en cuestión de preparación. mis amigas me dijeron de que te quieres venir a Londres y yo qué, yo siempre he querido ir a Londres Sí, porque vi Juego de Gemelas y era de mis películas favoritas y también no sé por qué estaba obsesionada con Diana, Lady Di. ok. Y entonces vi la oportunidad y me fui. Y me fui a Ah, ¿te Londres, fuiste a Londres? sí, me fui a Londres a los 18 años y dije, bueno, pues quizás allá pueda estudiar actuación en donde estudió Gael. Que es rara, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se Sí, llama. Pero pues cuando fui a preguntar los precios, sí. dije, ok, aquí se acaba el sueño. Sí, es muy caro. Y deja tú, eso es el Es precio de la escuela nada carísimo. más. El precio de vivir ahí y de comer y de todo en Sí, Londres es carísimo. O sea, sí. yo creo que la mayor parte de las personas que se van es porque tienen una beca o porque realmente, como Gael, que viene de familia de actores y saben que es realmente una inversión. No Ujú, es una apuesta de a ver si te puede sí. ir. Digo, no sé, no vienes de familia de actores. No, para nada. ¿A qué se Entonces, dedican tus papás? mi papá es agente aduanal y mi mamá es Ah, qué bien. diseñadora de modas. ¿Ah, en Entonces, serio? ajá, y nadie, bueno, o sea, mi bisabuelo componía canciones. Es lo más parecido a lo Al arte. artístico. Bueno, Sí. pero tu mamá también está en el arte. Sí. Y entonces, pues, no sabía ni cómo Sí, entrarle. pero no es lo mismo. No es lo mismo, entonces no tenía ese apoyo, como que siempre fui la rarita de mi familia, no tenía ese Oye, apoyo. y bueno, te vas a Londres y Sí, ¿en qué momento regresas a Guadalajara y luego te vas a México? dije, a ver, mi plan era quedarme a vivir allá y según yo, hasta casarme. Ay, te iba Tenía a decir 18 casarte. años, pero pues era No, y lo sí. que yo había sido educada, ¿no? Para una de las grandes metas y sueños como mujer es tener un hogar. Entonces yo dije, bueno, pues eso es lo que sigue. Hasta que después dije, no, no, quiero saber qué escuelas en México existen. Y puse escuelas de actuación en México y me salió, la primera que me salió, Casa Azul Largos. Y mandé el mail y me dijeron, sí, el casting es en una semana. No Y yo, mames. ¿será que dejo toda mi vida en Londres para ir a hacer un casting que quizás no quede? Y si no quedo, me voy a tener que regresar a Guadalajara a vivir con mis papás. O sea, que la verdad era, pues si te sales era para ya no regresar, ¿no? Sí. Entonces, pues decidí tomar ese riesgo y me regresé. O sea, bueno, llegué a la Ciudad de México por primera vez. Aparte, nunca me imaginé el monstruo de ciudad que era. Me acuerdo que sí me dio Pero miedo llegaste de que sola. llegué sola. Aparte, les mentí a mis papás. Les dije que no, hombre, yo tengo muchísimos amigos en la Ciudad de México. Soy súper popular. Y porque mis papás de que es súper peligrosa. ¿Con quién te vas a ir? Y en realidad no conocía a nadie y llegué a un hostal en La Condesa. Sí. ¿Y cómo fue tu audición para Casa Azul? Bueno, y llegué a la audición y me acuerdo que tenías que llevar preparado un monólogo. No recuerdo qué monólogo, pero me acuerdo que lo hice tan mal, pero de verdad tan mal que dije, ¿Cómo se me ocurre que yo quiero ser actriz?" Y el director me dijo, mira, Paola, lo hiciste muy mal, Y tú, ya sé. pero veo en ti algo y te voy a dar la oportunidad, pero te tienes que poner súper pilas y tienes que ser súper disciplinada, si no, no lo vas a lograr. Pero aparte, ya me acordé, ellos te mandaban un monólogo y aparte te mandaban algo como Shakespeare así. Y yo Sí. la verdad es que, a ver, venía de Guadalajara No, venías de Londres. venía de Londres, que O sea, estabas más cerquita de sí, Shakespeare que cualquier otro de acá. bueno, sí, justo, pero en Guadalajara me la Sí, pasaba no. escuchando pura banda y en Londres me metí en todo el mundo rave, techno. O sea, jamás ni me acerqué a leer algo de Shakespeare ni nada. Sí, Sabía que no. existía Romeo y No, Julieta. ni ahí la gente. Así que hice un pésimo casting, pero al final quedé y pues nada, duré 3 años estudiando en Casa Azul y fue una gran experiencia. ¿Qué te acuerdas del programa de Casa Azul? Mm, bueno, las cosas que más me acuerdo, que yo creo que era
mi clase favorita era una de cine, que era con Rosaura Bichir, y me acuerdo Mm, mucho de un ejercicio que tenías que ir a la ciudad a explorar algún personaje y observarlo y al día siguiente ir vestido y pues interpretar ese personaje que tú viste. Y yo me acuerdo que yo me fui a la Merced ¿y qué tal? y vi a las chicas, y ahí me quedé como 3 horas y me acuerdo que yo toda loser de 19 años, yo, hola, ¿puedo hablar con ustedes? El padrote casi me mata. Sí, sí es un shock cuando llegas a la ciudad y Sí, te encuentras este tipo de, pues no sé si llamarle escenas, en la que es crudo y también es como interesante, pues verlo. O sí. sea, Y yo nunca lo había visto. sí, exacto. ¿Y, y tu acento? ¿Cómo te fue con... ¿Tenían clases de acento o no? No, no teníamos clases de acento. ¿Y te lo redujeron o no tenías acento o cómo fue Según eso? Beto tengo acento y no tengo Tienes acento de un leve acento, Guadalajara pero a lo ya. mejor no. Pero, pues no, siento que nunca me han dicho nada de mi acento. Nunca me han dicho nada de mi Ah, acento. nunca me han dicho nada de... Pero extrañamente he hecho varios personajes más como de norteña. ¿En Pero serio? ahí hay como un dilema, ¿no? Porque dicen que Guadalajara no es norte y entonces, Pues es no, no que sé, estoy confundida. si lo platicas con alguien de aquí, le va a sonar casi todo similar. O Sí, sea, ¿verdad? cuando te pones a analizar el acento del norte, del este de México y del oeste, son completamente diferentes. O sea, incluso hay hasta zonas, por ejemplo, en Monterrey, el acento es muy diferente al acento en Tamaulipas. Ah, sí, ay, no sé Sí, si yo los escucho igual. sí es muy, o sea, es mínimo, pero sí hay una diferencia. Al menos los que somos de diferente, o sea, bueno, obviamente llega la gente de Monterrey a nuestra ciudad y luego escuchas, o sea, Mm, luego lo escuchas muy diferente. Pero pues sí, yo creo que cuando hablas con una persona de aquí, pues generaliza el sonido específico o sí, como... sí, la variación que es muy mínima. Luego a mí me encanta jugar con los acentos, Ujú. entonces creo que sí lo puedo neutralizar, según O sea, te yo. gusta jugar con ello como actriz, Sí, me porque no es común, encanta. ¿verdad? No es común y me gusta proponer y he propuesto acentos y sí, creo, me encanta y también he estudiado doblaje, entonces hacer voces, acentos es algo de mis actividades Te favoritas. gusta, Sí, qué cool. ¿Y cómo te trató la sociedad cuando llegaste aquí? yo sí venía muy provinciana de que, ay, todos son mis amigos y sí. Y la ciudad sí te va haciendo la piel gruesa como, oye, no, o sea, sí, y justo yo creo que, a ver, Guadalajara no es que, pero Guadalajara no es que sea la ciudad donde todo es súper paz, pero aquí sí sentía mucho como muchas veces tranza. Y la peor que me Ay, pasó, sí. se las voy a contar en exclusiva. Mm, Una vez un señor de la calle me dice de que niña, por favor, ayúdame, estoy perdido. Y aparte era un señor de la tercera edad y yo iba a una cita con mi ex suegra. Uno nunca le quedaría mal a su ex suegra, ¿estás de acuerdo? Y entonces yo le decía, es que tengo prisa, pero a ver, lo ayudo. Y entonces él estaba muy insistente de que yo agarrara un papel. Y yo agarré ese papel muchas veces porque él, no, 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 agárralo, agárralo. 3 horitos después, yo era de ese señor y yo no tenía libre albedrío. Me drogó con ¿En burundanga. serio? Sí, A la madre. eso estuvo dark. Digo, hoy es una anécdota, aquí estoy feliz, bien, sana, pero wow, qué peligroso. Cuidado con lo que agarran de la calle, porque aparte esto fue hace ya como 4 años, 5, y todavía me entero que lo siguen haciendo. Entonces, cuidado. Y en ese tiempo, como no había tanta información, cuando yo le hablé a la policía para decirle, porque me quitaron todos mis ahorros. Aparte yo les contaba todo como si fuera, porque después llegó su amigo, les contaba todo como si fueran mis super amigos y les Ujú. empecé a decir, no, fíjate que ya tengo dinero ahorrado y así. Y pues me llevaron a Sambors y les compré 2 celulares nuevos, de esos carísimos. Y nada, y también me llevaron al cajero y saqué dinero y ya. Y a partir de ahí sí dije, no, ya, ya, Paola, o No sea, manches, qué fuerte. sí. Son de las cosas que a veces uno como hombre no dimensiona, que igual te puede pasar como hombre, pero que a veces son las cosas a las que las mujeres están expuestas en una ciudad tan grande como esta. Sí, sí creo que en su mayoría sí deben de ser, le puede pasar también a los hombres, pero sí debe de ser como mujer, como que esa gente los ha de ver más como presa fácil, como más, Sí, no pues sé. es un tema muy controversial Sí, hablar de esto, no hablar de lo que hacen, sino hablar sí, pero hay una realidad.
la fuerza física de un hombre no es igual a la fuerza física de una mujer. Entonces, es incomparable y hasta ese punto creo que es hasta medio estúpido tratar de llegar a una equidad, Ujú. porque pasan estas cosas precisamente de inseguridad o de seguridad y la mujer está en desventaja. Sí. Oye, ¿y qué? ¿Has tomado talleres? Estaba viendo en tu biografía que has tomado talleres con Luis Mandoki, Guillermo Arriaga, corrígeme si estoy equivocado. Sí, justo esos talleres los tomé hace muchísimo Sí, y sí, como parte de también, tu formación. sí, me fui hace 2 años, me fui a Buenos Aires ¿Y qué tal? porque admiro tanto a los argentinos Ujú. actualmente en guión, Y en este, su producción en su también son producción, sorprendentes. O sea, se pelean sorprendente. con México y eso que México tiene, lo estaba hablando hace rato, lo estaba hablando en el otro episodio con Pato, Ujú. que México se defiende. O sea, es como que, México sabemos hacer esto y somos buenos en esto. Sí, Y Argentina que te pelee producciones y que de repente es de que, pues nos vamos a llevar a una producción de 10 mexicanos actores a grabar allá. Es, sí, sí está, o sea, cada quien tiene lo suyo, pero los argentinos sí admiro muchísimo, sobre todo la comedia. Siento que en Argentina pasa algo que quizás aquí en México en la comedia no pasa tan seguido, y es que se permiten ser políticamente incorrecto. Entonces aquí luego en la comedia siento que ya todo tiene que ser políticamente correcto, porque pues hay que cuidar ciertas cosas que ya no son chistosas, y estoy de acuerdo con eso, pero también está padre como burlarse de uno mismo. burlarse de una manera inteligente. O sea, Sí, yo soy fan de la serie División Palermo. no lo he visto. La tienes que ver, véanla. Creo que es un gran ejemplo de que se puede hacer una gran comedia y dicen muchas cosas políticamente incorrectas, pero al mismo tiempo aprendes que eso también tiene ojitos de huevo. Ahorita hablaremos, pero Sí. entonces no es aleccionador, es divertido y se aprende mucho a través de la comedia, siento. Y es delicado caminar sobre esa línea delgada en la que eres políticamente incorrecto y chistoso, Sí, porque qué difícil. justamente pasa que de repente al público no le gusta, que afortunadamente o desgraciadamente vivimos de lo que piensa el público de nosotros, no de lo que piensa el director o lo que sea. Em, Uy, qué fuerte, ¿no? Tantas sí, sí, opiniones exacto, y sí, no exacto. gustarle a todos, o sea, Y pues es una línea muy delgada de sí. que te salga. O sea, y sí, sí, bueno, he visto proyectos, ahora va a salir precisamente la oficina aquí, que Qué siento que emoción. sí, sí, está interesante porque van a abordar eso, van a abordar precisamente eso. Ujú. Entonces, ojalá le vaya bien, ojalá tengan la aceptación, porque pues si queremos, o sea, a mí me encanta ese tipo de contenido, que no quisiera decir que es humor negro, o sí, pero precisamente la sátira y reírse de uno mismo Sí. es tan gratificante y sano que sí, o sea, no entiendo por qué de repente vamos por la vida teniendo, ¿cómo se dice? La moralidad o teniendo esto Ujú. de no, de eso no se puede hablar. Sí, al final sí es bien doble moral la Sí, mayoría de veces. sí. Sí, yo creo que va a estar padre esa serie, ¿eh? Sí, siento que se están haciendo cosas muy padres Oye, y actualmente. hablando de actuación, qué te transforma más a ti como actriz? ¿Que un director te rete? ¿Que un texto te confronte? ¿O que un compañero te ponga a temblar en escena? Y temblar me refiero que te imponga. Me explico, actualmente hablando. Ujú. A ver, ¿lo puedes repetir? En inglés o en francés, no No, te creas. en ¿Qué, italiano. qué te qué te transforma más Ajá. como actriz? Que un director te rete, que un texto te confronte. Oh, es que las tres, O ajá. sea, es que un texto te confronte es interesante también, Sí. porque siento que hasta pasa eso que dices, me da pena preguntar. O Oh, sea, sí, o que sí, no quieres, sí. que es muy normal. Siento que es muy normal Sí. que no entiendas una parte. Me ha pasado cuando ayudo un casting a un amigo que luego no quieres, o sea, no quieres, o sea, dirigir o decirle, es que aquí es así, pero luego entiendes algo en el texto y lo está diciendo mal. O sea, es muy común que no Y está entiendas. padre que alguien te lo diga. Sí, sí, pero no muchas veces, muchas veces Sí. no se lo toman bien. O Ay, bueno, no que muchas veces, ujú. sino que es Es delicado. delicado, es algo Porque, sí, delicado, porque sí. estás trabajando, o sea, se lleva su tiempo de que se Sí. preparó, etcétera, Ay, pero a etcétera. mí sí me gusta mucho más, ¿eh? Que me digan. Sí, Pero yo creo que o sea, las tres, pero las primeras dos, te como, gusta que un director te rete. sí, eso está muy padre. Sí, porque, Cuando un director te reta, porque si, no sé, si tú tienes un tipo de energía y estás en una caja y un director
en una caja como más de zona de confort actoralmente, y un director llega y te reta de que no, vamos a hacer esto y está muy, wow, sí, Sí, aprendes mucho. sí, hay muchos directores que no te dicen Te nada. lleva a lugares que no Sí. conocías. Sí, también hay muchos directores que no te dicen nada. Y ya te quedas todo, es como que lo hice bien, lo hice No, eso mal. está horrible porque te sientes navegando sola de que hay alguien ahí, lo hice bien, lo hice mal. O sea, sí, creo que Oye, la primera. sí, sí, definitivamente la relación director-actor Es súper es importante. súper importante y creo Ujú. que es de lo que más, digo, obviamente tiene que haber un buen texto y también tiene que haber esta química con tus compañeros Sí. actores, pero siento que lo que más se ve en pantalla o en un teatro es que la comunicación del director con el actor fluya. O Ujú. sea, que sea que haz de cuenta que sea un circuito cerrado. Pero sí, yo lo que procuro casi siempre es hablar mucho con el director previo a que empiece, porque una vez que empieza el proyecto, sé que, o sea, va a estar en tantas cosas que lo que yo le pueda decir, o sea, sí, sí se va a dar el tiempo, pero es que a veces no existe Sí, ese ¿no? tiempo que yo necesito Y la mente de él para está en otro entender. lado, o sea, Sí, él está en el proyecto entero. O sí, sí, sea, sí. a veces, sí, lo platicaba también en otro episodio, que a veces uno como actor cree que lo que uno cree, valga la redundancia, o uno como actor a veces piensa que lo que el proceso que tú estás llevando es el proceso que todo el mundo está viendo. Ujú. Y no, cada quien lleva su propia historia. Sí, su propio camino. Cada quien lleva su propio camino, como el Journey, obviamente. Oye, ¿y cómo manejas los proyectos que no puedes contar? O sea, ¿cómo para ti es, o sea, callarte algo que sabes que puede ser grande, o sabes que Ah, no puede ser grande, o que realmente te dicen, no, no puedo, no puedes decirlo? definitivamente no podría no decir nada en cuanto a mi red, mi círculo más cercano, que es mi mamá, mis mejores amigas. Siento que a ellas sí les diría. Sí, tendrías que. Sí, pero luego sí me ha pasado que le pregunto a amigas y me dicen, no puedo, por contrato no puedo. Y yo, ay, no mames, o sea, soy yo, güey. Sí, ¿sabes? No es como que es Sí. ventaneando o algo así, pero sí admiro ese profesionalismo. Digo, nunca me ha pasado, quizás ya cuando Sí, hagas a lo mejor cuando proyectos te así toque, enormes, sí te sí. hacen firmar de que si dices, pierdes hasta tu casa y todo, pues Es que sí. luego pasa que hay proyectos que se enlatan o que no salen. Ay, sí, me ha pasado, o que te quitan. Que Es que te horrible. editan, Sí, que te ponen, ¿cómo se llama? sí. Te usan el Magic Eraser y Ajá, desapareces de o que luego escena. tardan tanto en salir, que una vez que ya salieron dices: "Ay, ya no me representa tanto, lo haría de diferente manera", pues. Sí, porque un proyecto tarda, o sea, bueno, mínimo y máximo, a veces más, a veces menos, un año, a veces Ajá, más. a veces más, a mí me ha pasado de que 2 años Sí, y a veces medio más. tardó un proyecto que acabo de Son más estrenar. raros, pero sí te llega a Sí, pasar. vas haciendo 1000 planes, ¿no? Tú ya te viste dando miles de entrevistas, que no voy a parar, este proyecto va a salir y de aquí para arriba. Y después sí, no, justo rara vez pasa como lo imaginamos, o sea, como Sí, pensamos que exacto. debería de ser para llegar a, y rara vez pasa, y sí, a mí justo los proyectos que más me ponen nerviosa es los que tardan tanto en estrenarse, pero tanto de que al punto de cuestionarme, ya no me acuerdo cómo lo hice. Sí, ¿Ya exacto. sabes? Como que, ay, qué penita. Pero Sí, 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 porque sí me pasó. sí cambia mucho. ¿Qué crees que sigues usando de Casa Azul? De Casa Azul, mm, pues definitivamente la disciplina. O sea, creo que en el trabajo sí soy muy disciplinada. Tengo que, porque me gusta y porque aparte tengo tanta déficit de atención que no me puedo dar el lujo de, pues, de estar de que sí, mañana estudio. No, de hecho yo soy súper intensa, me meto a estudiar y no me gusta que nadie me hable, que nadie Así. esté en mi casa. Cuál es tu, o sea, cómo te metes en personaje? Bueno, como que depende de los personajes, pero sí hago mucha búsqueda, ya sea para verlo o de acordarme a quién conozco, O que sea, usas sean, cosas de amigos o cosas ajá, así. cosas de amigos. Eso está súper interesante. Sí, me encanta basarme en gente para acordarme cómo hablan, cómo se mueven. Por ejemplo, en la serie Valiendo Madres, Ajá. sí me acuerdo que Amazon. de Amazon, véanla, que sí le copiaba un poco
a unas primas mías de Guadalajara y también unas amigas mías de Guadalajara, me basaba en ellas y me meto y yo en mi casa solita juego y me empiezo a vestir como el personaje y sí me vuelvo como medio O sea, ¿te loquita gusta jugar? por 3 días, me encierro en mi casa. Sí, fíjate que cuando estaba estudiando yo actuación, siempre nos decían y nos repetían, no se olviden de jugar. O sea, por eso se llama play, porque es jugar, es experimentar, es un juego, que no nada más es eso, o sea, hay más cosas que tienes que tomar en cuenta y precisamente entre más específico se va haciendo el arte y la historia, pero si tienes, o sea, a veces a la gente se le olvida jugar, a veces se le olvida Sí, que es una dinámica, es algo activo, no es sí, yo me algo identifico de mucho ahí. meterse en el personaje, Sí, valga la sí, a redundancia. mí me pasó un tiempo que como yo por autocastigarme, de decir, tengo que ser más disciplinada, y entonces ya todo era muy racional y dejé de jugar, pero leía muchísimo y así, y no salía y no salía porque claro, yo soy una persona como que me gusta más jugar, más dinámico todo el tiempo, yo soy medio infantil, ya tengo que madurar de hecho. Entonces, cuando me voy mucho a quererme ver como más nerd o más racional, no me sale, o sea, porque se me olvida pues sí, lo divertido de la curiosidad, del estar y de simplemente jugar para ver qué pasa. Sí he notado Sí, muchas veces te dicen, eso. el personaje está en tu relación con el otro personaje, no en tu relación de actor y personaje. Ujú. Y a veces se nos olvida, o a veces lo platicaba también en otro episodio, que no quiero sonar repetitivo, pero lo platicaba en otro episodio que pues sí, o sea, se nos olvida em, por los nervios, porque, no sé, porque estás muy adentro de ti y realmente el actuar es qué está haciendo la otra persona y cómo yo me acomodo a eso para crear una historia, Sí. para crear una relación, es relaciones. Y también, por ejemplo, en mi caso, también muchas veces me pasa que el síndrome del impostor sí puede llegar a nublarme todo y me friqueo y ahí ¿A qué te valió. refieres con el síndrome o sea, de que si no te la crees? Sí, como, no sé, si estoy en me ha pasado de que estar en escena con gente que admiro muchísimo, no Ah, sé, ya. por ejemplo, cuando hice Tecno Boys, que Ujú. está en Netflix, está padrísima, Sí, vayan a verla. estaba con Luis Gerardo, que lo admiro desde hace tanto, y con Joaquín, con Juana, así, y los veía y me empezó a nublar así una sombra negra de que ¿qué haces aquí? Tú no eres como ellos, la carrera de ellos está padrísima, bla, 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 así como mi peor enemigo. Y fue como, no, no, no me arruines esto. O sea, soy yo misma arruinándomelo hasta que me dije, ahorita vengo. Y me salí, tuve una junta conmigo misma y dije, a ver, no, no mames. Llevas muchísimo tiempo queriendo esto, ya estás Exacto. aquí, cada vez oportunidades más grandes. Los miedos y las inseguridades son normales, pero no dejes que te nuble al punto que te desarme y te desaparezcas, porque sí me puede llegar a pasar eso, sí soy una persona insegurilla. ¿Tú qué crees de buscar ayuda para crear un personaje? No sé si has oído, hay muchas personas que se dedican o sea, que están en esta industria que te ayudan no que te ayuden, pero te orientan a crear un personaje. No sé si has escuchado. Como coaching. Exactamente, como coaching, pero no sé si realmente sea como coaching, pero sí es como un guía de personaje o no sé. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo tengo 3 coaching, Sí, 3 coach que amo y les mando saludos, y gracias a mándale ellos saludos. les mando saludos, Baltimore Beltranes, guau, Luis Ok, Fernando, guau, la tercera, Natalia Traven, también guau, y ellos 3 definitivamente sí hay un antes y un después de cuando los empecé a contratar, porque ¿en siento que serio? yo hacía los castings, me los aprendía y medio proponía, pero no tanto porque me daba miedo salir de la zona de confort y no vaya a ser que me fui muy arriba o no vaya a ser que me fui muy abajo, entonces siempre me quedaba como plana. Y una vez que los empecé a contratar, empecé a invertir, empecé a sacrificar cosas, como, no sé, no comprarme tanto maquillaje, pero pagarle al coach. Y, y fue cuando empecé a quedar, porque ellos sí me guiaron por un camino de juego, de aventarme, de arriesgarme, de proponer, de crear personajes, no de siendo Paola
aprendiéndose una escena. Entonces yo estoy súper a favor y recomiendo muchísimo el coach, porque a veces estamos tan en nuestra cabeza Sí. que eso puede ser medio peligroso. Y aparte ellos están también frescos porque están audicionando con actores Ujú. constantemente y siento que no necesariamente que si haya un estilo de actuación, pero sí te pueden decir, Vete por aquí. Sí. Esto es lo que se está viendo que está funcionando como Sí, sí, actor. sí, que tienen muchísima experiencia, los tres son grandes actores y también Luis Fernando es director de casting desde hace años, entonces tiene todas las tablas, el conocimiento, la sabiduría, tanto detrás de cámaras como enfrente de la cámara porque es actor. ¿Cómo llegas a Ojitos de Huevo? Bueno, ¿Cómo te llega el casting? bueno, Ojitos de Huevo llega porque una amiga me contó que había hecho casting y me dijo, es la primera serie donde los protagonistas son personas con discapacidad. Y yo, ¿qué? Yo tengo que estar ahí. O sea, yo tengo que estar ahí porque yo tenía una hermana que era una persona con discapacidad. Siempre he estado como muy ayudando en lo que pueda. Y Muy dije, consciente. muy consciente, muy empática. Y dije, tengo que estar ahí. Y le escribí a la directora de casting y como que, no sé, Pau. Y le dije, dame una oportunidad. Mandé el casting, quedé en el callback y cuando llegué al callback sí vi a actrices enormes de comedia que sí me cagué. O sea, dije, no, no. Tengo que hacer algo para llamar la atención de los que están en este foro porque si no, no voy a quedar. O sea, tengo que arriesgarme. Y dije, bueno, pues voy a rapear porque el personaje era rapera y a mí me encanta el rap, y entonces hice la escena y me dijeron, bueno, muchas gracias, Paola. Y yo, no, 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 todavía no he terminado. Y me volteo y empiezo a rapear y se empezaron a reír y como que me dijeron, nos vemos pronto y yo, ya quedé. Ajá, quedar en Ojitos de Huevo sí es lo mejor que me ha pasado y más allá de profesionalmente, personalmente, este, creo que cumplí un sueño, o sea, mío y de mi hermana, como Ujú. que lo logramos, estamos en la pantalla grande y en un personaje protagónico. Estoy yo, que creí que no podía estar, y estás tú, que nunca había visto una persona con discapacidad como tú, de protagonista en una serie. Entonces fue como, wow, un sueño, una explosión. Sí, sí, la verdad es una serie muy bonita y pues bueno, también los protagonistas son impresionantes. O sea, yo lo he seguido a él, que no me gusta decirle así, pero ya sé que así le gusta llamarse, ¿no? Alexis, Ojitos de Huevo. Sí, o sea, que Sí, así le gusta a él le llamarse. encanta, sí, 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 sí. pero, o sea, como que a mí me cuesta Sí, trabajo, sí, como que sí. digo, no sé, a lo mejor ya conociéndolo, Sí, llevándome con nah, él sería hombre, es diferente. súper carrillero, le Sí, encanta. sí, es Sí, sí, exactamente sí. lo que he visto y aparte se burla precisamente de lo que hablábamos ahorita, o sea, se burla de él mismo y lo hace, el mensaje llega a nosotros por medio de la comedia, lo Ujú. cual te agarra desprevenido, Sí, pero se queda contigo, ¿me sí, explico? Y sí, o sea, en ese aspecto creo que sí es una muy interesante historia. Aparte es Netflix. sí, que es guau. ¿Cómo fue trabajar para Netflix y cómo fue trabajar para Amazon? ¿O realmente no hay diferencia? Mm, siento que no hay diferencia, como que he tenido muy buenas experiencias en las dos. Sí. Sí, El modo de trabajar es igual. sí, como que no podría decir de que no, una es muchísimo más cansada que la otra hasta el momento, no. Oye, ¿y cómo nació Carita? Se Este, ve que el acento jugaba un rol importante. bueno, esta fundación literalmente la fundó Ferny Ruiz, que es mi socia y es activista, estandopera, actriz. Ella lleva muchos años con esta fundación, como unos 8 años, creo. Y yo una vez la vi en una publicación porque le dieron un lugar en la revista Vogue y yo la Ujú. vi y cuando la vi me emocioné muchísimo porque ver esa representación, dije que, wow, mi hermana, y le escribí, y desde entonces estamos en contacto y hemos trabajado juntas, y tenemos un proyecto muy padre que se llama Música Accesible. Se me Es, hace bastante cool. Está padrísimo porque es un proyecto que lo que buscamos es concientizar que en los eventos musicales, en los venues, no hay accesibilidad para las personas con discapacidad. Muchas veces la gente de los venues cree que por poner una rampa, ya con eso, para todas las discapacidades, y no, no es así. Pero deja tú, el problema es cuando hay una emergencia o hay algo así,
O sea, es lo delicado que es. O Sí, sea, es muy delicado poder evacuar un lugar cuando no está con las medidas ujú, las adecuadas. accesibilidades, sí, Para uno. Ahora imagínate una sí, persona que tiene, o sea, que tiene algún cierto tipo de discapacidad o que tiene silla ujú, de ruedas o lo que sea. O que sí. anda en muletas. Y justo yo me fui a un festival con 2 personas con discapacidad. Dije: "Ah, pues vamos a vivir la experiencia para ver cómo podemos mejorar como sociedad". La pasé tan mal, dije: "Guau, pobres". Por eso porque luego hablando con empresarios de estos festivales y diciéndoles lo de música accesible, decían: "Es que casi no No hay sabemos público. si vale la pena tener esas accesibilidades si no hay público". Y es claro, no hay público porque no quieren ir a pasársela mal, no porque no haya. De que hay muchísimas Sí. personas, pero írsela a pasar mal, o sea, yo literalmente era un festival que duraba 2 días, y fui uno, y al día siguiente les dije: "No, perdón, ya no quiero ir". ¿Por qué? Porque el escenario de personas con discapacidad estaba lejísimo, no veías ni siquiera la sombra del artista, solo había 2 baños, con accesibilidad bastante feos, la verdad. La gente nos empujaba, el personal no sabía qué trato darles, no estaban familiarizados, y Sí. entonces en la entrada tardamos como 2 horas en poder ingresar, porque no querían que una chica en silla de ruedas que iba con su mamá ingresara, pero a ver, la mamá le decía: "Entonces, si mi hija quiere ir al baño, ¿tú la vas a cargar para llevarla al baño?". La mamá son las piernas. Entonces, como nos dimos cuenta de muchas cosas, y nada, de eso nació Música Accesible y creo que cada vez nos va mejor. Lamentablemente todas estas cosas siempre es de que pasito a pasito, Sí. debería de ser más grande, como oye, gobierno, ya pélanos, venues, ya pélanos. Esto es algo que a nivel mundial está pasando y la discapacidad siempre la vemos tan ajena. Y es Sí, que hasta que no somos parte de... no somos parte, y la O, mayoría sí. vamos a ser parte en la vejez. Porque si tú necesitas ayuda, pues ya eres una persona con discapacidad y en la vejez posiblemente vamos a necesitar ayuda, que es muy probable. Entonces, pues mejor ya hacer todos los lugares accesibles para todos pasarla bien y no solo unos pasarla bien y otros tengan que quedarse en su casa, eso no es justo. Así que es momento de que todos los lugares sean accesibles. Sí, sí, me parece una idea bastante interesante y que creo que es precisamente lo que comentaba ahorita, es lo comprometida que estás y a lo mejor y no te ha resaltado, pero pues no deja de ser entretenimiento y tú eres parte de esa industria Sí, y es poner un granito de arena desde lo que tú has vivido, lo que te ha tocado, por lo que te ha tocado pasar y pues también es recordarte a tu hermana. O sea, recordarte a tu sí, hermana y saber que estás haciendo algo por ella. sí, de alguna manera estoy como constantemente, no sé cómo será la palabra, venerándola o, sí, Sí, ¿sabes? Como todas esas accesibilidades y todas esas limitaciones que no digo, todas esas no accesibilidades y todas esas limitaciones que tuvimos con mi hermana de tener que ir siempre al mismo restaurante en Guadalajara, oye, siempre sí. íbamos al mismo, y todas esas cosas, ver que ahora sí están cambiando las cosas me motiva mucho. Que salir y Sí, literalmente hacer que suceda. sí, y de verdad la gente, o sea, yo siento que hoy en día están pasando tantas cosas en el mundo, tantas injusticias, tantas causas, que luego por querer desconectarnos solo estamos viendo puras tontadas en el celular Sí, y te lo juro, te tardas 5 minutos en investigar cómo puedes desde tu comodidad hacer, aunque se sienta pequeñita la acción, es una gran acción porque somos billones, billones de personas pensando que no podemos hacer nada y sí podemos hacer, somos más los buenos que los malos. Entonces yo claro. siempre he pensado eso, que es cosa de que la gente investigue poquito, Sí, se eche ese clavadito de que, ok, ¿qué puedo hacer para ayudar a esta causa en la que creo? ¿Cómo puedo aportar desde mi comodidad si quieres? Y sí, yo sí creo que es importante que la gente que tiene un impacto en redes y los artistas sí levanten la voz. Bueno, a mí sí me da flojera como ver solo de que hoy desayuné matcha. ¿cómo fue adoptar a una familia palestina? Bueno, eso está padrísimo porque es un colectivo encabezado por 2 mujeres que durante 2 años, ellas, como líderes, no pararon, en ningún momento, para recaudar fondos para traer a una familia palestina de 18 miembros. A la madre. Entonces, pues sí, yo de alguna manera fui parte porque reposteaba cosas y así, pero realmente las del trabajo duro fueron ellas, que no pararon ni un día
y no perdieron esperanzas y no se dieron por vencida de que, ay, no, ya qué difícil. Y gracias a eso, gracias al compartir, levantar la voz y donar, esta es una gran consecuencia de que hoy en día en México están 18 miembros palestinos con el cual he convivido ya varias veces y veo a los niños y digo, no puedo creer que alguien Ellos pueda, viven aquí en Ciudad de sí, México. por más chiquito que se sienta, le cambias la vida a Sí. alguien. No, y aparte están haciendo algo por salir adelante. Que no nada Sí, más dices, bueno, ¿por qué se los trajeron? O esto y lo otro. No, o sea, no vinieron a pedirte dinero, vinieron a hacer algo por salirse de su realidad. sí, y vaya, qué fea realidad, lamentablemente. Se tiene que hablar de estos temas porque no es representación de alguna manera, Mm, porque son minoría. A veces son temas que son fuera, a lo mejor son temas geopolíticos, a lo mejor son temas que ni siquiera son geopolíticos y simplemente hay un interés monetario muy fuerte sí. porque suceda o porque estas cosas sucedan. Eh, ¿A ti por qué te cambia esto? ¿Por qué te prende? ¿Por qué crees que uno como actor, que es muy delicado involucrarse en estas cosas, bueno, no involucrarse, sino eh, Levantar la voz y da miedo en este levantar la medio. voz, sí, porque te cancelan y no te cancela el público. Te O sea, cancelan marcas, productores, directores, te cancela gente que da miedo, pues, o sea, pero que al mismo tiempo, a mí, por ejemplo, esto me sobrepasa. Yo no puedo, no me imagino yo quedándome callada y en unos años diciendo, no, pues sí, lo vi todo como si estuviera viendo un reality show y no hice nada. no ¿Qué? mames, sí es cierto, o sea, No. También un común denominador que veo en muchos de mis conocidos ujú, es que no tienen ninguna postura porque dicen, no, yo no puedo opinar porque no he investigado nada. No necesitas investigar muchos, es mera empatía. Si ves poquito sí. imágenes, no necesitas saber la historia, es mera empatía y se necesita, o sea, esto ya es algo de derechos humanos, pues. Sí, lo que está mal y por más que, como lo platicábamos, como por más que haya justificación, no dejan de ser muertes y no deja de ser una cosa que si tú lo estás permitiendo porque está pasando o porque dices, no está pasando aquí, al rato te va a pasar aquí. Y a lo mejor no es de la misma manera, pero lo vemos ahorita con lo que está sucediendo en Estados Unidos o lo que Sí, ha estado sucediendo en los últimos años. Un país que se fundó de inmigrantes y bueno, o sea, es muy complicado porque pues uno forma parte de, o sea, uno apoya indirectamente a veces un sistema del que no coincides. sí, y justo también, por ejemplo, yo en México cada vez lo veo como más, que ya hay más cosas como gringas o Asterix. No, hay que defender los comercios locales y lo que es México y su cultura, y hay que estar orgulloso de eso. Y entonces, por eso es tan importante apoyar el comercio local ¿Qué opinas de lo que pasó justo hace no tanto tiempo aquí en la Condesa? de la marcha de la gentrificación. Ajá, Bueno, mi opinión a eso es que porque, bueno, no quiero revelar. no, no, dime. No, no, me Ajá, refiero a que has vivido en esta zona y has sí, sí, experimentado y la has el visto cambio. sí, has visto cómo es esta colonia y sí hay gentrificación, pero pues es interesante verlo de una persona que lleva más de 10 años viviendo aquí. Sí, pues para mí sí ha sido de que, wow, ha sido doloroso en cuanto a, bueno, hablando de la marcha, yo no apoyo que haya destrozos a comercios locales, no apoyo la violencia en ese aspecto y menos de comercios locales. Pero lo que también es importante saber que mucha gente solo se dejó guiar, como siempre se hizo viral más los destrozos que hubo que el fondo de la marcha. El fondo de la marcha es simple y lo que se pide es que se regularice como lo han hecho París, Barcelona, Estados todo lo Unidos. de Estados Unidos, todo lo de Airbnb, para que haya menos desplazamiento de gente que lleva aquí viviendo años. Sí, es un tema muy, muy, muy Muy complicado. complicado. Ubicas la peluquería que está, creo que se llama La Parisina, que está en Ámsterdam. No me digas que ya No, no, está. no, no, Ah, pero me puse a platicar con el señor de ah, ahí ah. y también el sábado creo que hubo marcha, sí, creo que fue el sábado, y me metí a ver qué está pasando porque
Pues obviamente no me considero local, ni me Ah, ¿fuiste a la considero, marcha? sí, fui a la Ah, marcha bien, bien. a ver qué A pasa, investigar, a sí, a enterarte, investigar. sí. Y la verdad, me sorprendió. Bueno, platicando con el señor de la Ujú. peluquería me decía precisamente eso. Me decía, no, pues hace 50 años quisieron también controlar la renta y se les salió de control. Empezaron a ver Mm, edificios vacíos, empezó a haber delincuencia porque había edificios vacíos, porque pues ya pues, el comercio se va yendo, el inversionista se va yendo también. mm. Es un tema muy complicado del cual nos tienen que, o nosotros nos tenemos que informar bien sobre las decisiones que se toman en nuestro país al respecto. Sí, y sí hay que estar bien informados, porque Sí, luego a mí muchos amigos me dicen de que, ay, qué hueva que te volviste tan política. Y yo, perdón, pero somos la generación que tiene que investigar qué podemos hacer, o sea, ya no somos unos niños. sí, Yo me acuerdo cuando mi papá veía noticias así, yo, ay, qué hueva, pero pues ya llegué a esa edad, entonces es como, sí me interesa investigar qué pasa en mi país, qué pasa en el mundo, desde donde estoy yo, cómo puedo apoyar, y entonces justo, ya que fuiste a la marcha, se piden cosas pues que son básicas, también proteger los negocios locales, como esas flautas que llevaban 50 años y los despojaron de una manera súper humillante. que es ¿Y cultura. para qué? ¿Qué es cultura? Para poner algo asteric, algo extranjero. Entonces es como no también, y también que respeten la cultura los que viven aquí y que aprendan el idioma. Y decirles a los locales que desgraciadamente es un tema que está sucediendo en todo el mundo. Ujú, También la gentrificación, a mí me tocó en Nueva York y creo que lo mejor que pueden hacer es investigar y acercarse del lado legal para ujú. ver qué pueden hacer, cómo se pueden defender, cómo se pueden amparar, cómo pueden defender lo que es suyo y mantenerse en su zona sin tener Sí, que mudarse. sí, es verdad. Y dejar de romantizar la pobreza de otros países, ¿no? Como de que, oh, it's so cheap, voy a comprar todo. Sí. Mejor investigar. Quiero antes dar un pequeño espacio. Tienes un perrito. Ay, sí, ¿Qué raza es? tengo un perrito, es un Pomeranian, se Yo llama Tony también. Soprano. ¿En Sí, se serio? llama Lola. Pues pueden ser ¿No lo has novios. superado? Ni lo, ¿Mm? no, No, sí no. lo para allá. Ah, pues como no. Pero Ah, es que pueden novios. ser novios sin... No todo tiene que ser eso. Ah, yo pensé, pues De es que besos. yo pensé en mis nietos. Sí, y Tony Soprano le pusiste. Sí, Tony Soprano es mi primer perro. Nunca había tenido perro ni de ¿En chiquita. Entonces serio? está haciendo todo un viaje, Pero un ¿no? pomerano es un dinosaurio. Sí, no sabía que se podía querer tanto. Y la Sí. verdad antes era muy ajena a los perros. Como que llegaba un perro y yo, ay, o no entendía por qué la gente, o sea, qué pena decir esto, pero no entendía por qué la gente sufría tanto por los perros de la calle. Y ahora que tengo a Tony Soprano digo, wow, esas almas, o sea, quisiera recogerlos a todos. Quiero agradecerte por haber venido, por tu tiempo. Qué bueno que platicamos pues de todo tipo de temas, desde empezando desde tu camino, empezando desde Guadalajara, yéndonos a Londres y luego Sí. llegar a México. Y es una odisea hacerse de una voz aquí Ujú. cuando vienes de una ciudad lejos. Gracias. Espero que les guste este episodio. ¿Quieres que te vayan a seguir a tus redes sociales? Ay, sí, por favor, síganme. Soy Pau Fernán, Pau con O. Entonces vayan a seguirla a Instagram y no se pierdan este episodio, les va a encantar. ¿Y se vienen cositas interesantes o no? Sí, se vienen cositas interesantes. Yo creo que este año se va a estrenar una serie en Netflix muy padrísima que se llama Amor de Oficina. Ok, Y es una comedia y tiene nada que ver a The Office, pero nada. Entonces, estoy pues muy feliz porque se estrene eso. Es un proyecto sí. muy divertido. Y también gracias a ti por hacer estos Mm, espacios tan necesarios y por darme la oportunidad de ser yo misma y no tener que comportarme con una máscara simplemente siendo la actriz, ¿no? Sino la persona. Qué padre. qué bueno que te gustó. Y bueno, pues no se lo pierdan. Nos vemos pronto. Chao. Vámonos de fiesta, ¿no? ¿Ahorita? Pues No vamos. te creas. Sí, vamos. No, güey. Sí, tú. El El Journey. journey. Es que la pronunciación en inglés es difícil para Pues y el camino, chicos. mí. El camino. Tú me dices si grabo la mini intro.